Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y hermano Oscar una vez más. Antes de ir al video, le pido que por favor le den un like a este video, que lo comenten, que lo compartan. Y si usted todavía no es miembro de su canal Tiempo de Reflexión, le pido que por favor se suscriba ahora mismo, para que cuando subamos un nuevo video sea usted el primero en saberlo, verlo, comentarlo, darle like y compartirlo. Gracias por ver nuestros videos y compartirlos. Que Dios le bendiga. Y ahora sí, vamos al video. Quédate allí, que te aseguro que este video te va a encantar. Vamos para allá. En verdad, cada día crece más la tristeza en mi corazón por mis amigos católicos, por mis parientes católicos, por todos aquellos que aún pertenecen a esa organización religiosa. Me preocupa tanto porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Él está pronto a venir por su iglesia. Por su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Su iglesia no es una institución religiosa. Su iglesia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, su iglesia son aquellos que le conocen, que le han recibido, que caminan con Él, que andan con Él, que hacen su voluntad. Y mi preocupación por mis amigos católicos es esa, porque ellos pertenecen a una religión, a una denominación religiosa que no les ha enseñado quién es Jesús. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hace unos días atrás le preguntaron al Papa Francisco, al líder de tal organización religiosa, del romanismo. Le preguntaron, Papa Francisco, ¿quién es Jesús para usted? ¿Saben qué contestó? Yo no sé. El líder de tal religión, de tal organización religiosa, el líder de la supuesta iglesia fundada por Cristo, que sabemos que no lo es, pero ellos así se lo han creído, pero no es. No sabe quién es Cristo. Imagínense, si esa pregunta se la hubieran hecho al apóstol Pedro, que de hecho se la hicieron, el mismo Jesús se la hizo allá en Mateo 16, versículo 16 y 17. Cuando le preguntaron al apóstol Pedro, Pedro, ¿quién es para ti el Hijo del Hombre? Él contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso hubiera contestado Pedro si le hubieran hecho esa pregunta a él hoy en día. Y si le hubiesen hecho esa pregunta al apóstol Juan, él hubiese contestado, oh, el Jesús, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es aquel que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y fue manifestado en carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Eso hubiera contestado el apóstol Juan. Y si le hubieran hecho la pregunta al apóstol Pablo, él hubiera contestado, Jesús, ¿que quién es Jesús? Oh, Jesús. Jesús es Dios que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso hubiera contestado el apóstol Pablo. Pero ¿qué contesta la tal roca de Cristo hoy en día? Yo no sé. Eso es lo que contesta él cuando le preguntaron ¿quién es Jesús para usted? Es terrible. Yo no entiendo cómo hay tanta gente, miles y miles de millones de gente que siguen tal líder ciego. Como dijo un pastor argentino hace un tiempo atrás, en el valle de los ciegos, el tuerto es rey. Y por allí van ellos. Bueno, en otra ocasión le preguntaron al Papa Francisco, un niño le hace una pregunta, en una entrevista que le están haciendo, un niño se atreve a hacerle una pregunta al Papa Francisco, el niño le dice, yo tengo una pregunta para usted. Le pregunta, ¿por qué si Dios es amor, por qué Él permite la lluvia y los huracanes? El niño estaba confundido, porque al niño se le ha enseñado que Diosito es amor, que Dios es amor, que Dios nos ama tanto. Claro que sí, Dios nos ama. Pero no se le ha enseñado la otra cara de Dios, que Dios también es fuego consumidor. El niño estaba confundido porque aparentemente el vecindario donde él vivía se había inundado de tanta lluvia. Cuando el niño le preguntó esto al Papa Francisco, que por qué, si Dios es amor, ¿por qué manda la lluvia y los huracanes? ¿Saben qué contestó Papa Francisco? Hay preguntas que no tienen respuesta. ¡Qué bárbaro! Yo dije, ¿qué? ¿No va a dar una respuesta a eso? ¿Esa es su respuesta? Hay preguntas que no tienen respuesta.
¡Qué bárbaro! Aparentemente ese hombre no ha leído la Biblia nunca en su vida. Porque si lo hubiese leído, vamos a decir, por ejemplo, si esa pregunta me lo hubieran hecho a mí, si yo hubiera sido el Papa Francisco, es un ejemplo, gracias a Dios no lo soy, ni deseo serlo. Si esa pregunta me lo hubieran hecho a mí, yo le hubiera dicho, mira hijito, como les dice él a los niños, a la gente, mira hijito, yo soy un humano, cometo muchos errores y no sé todas las respuestas, pero te voy a leer lo que la Biblia dice. Esto lo hubiese leído yo al niño. Job, capítulo 37, versículo 6, primeramente versículo 6. Vea lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, en el versículo 6, Dios les ordena a la lluvia y a la nieve que caigan sobre la tierra y demuestren su poder. Ahora veamos, versículo 11 al 13. Vea lo que dice el versículo 11. A una orden de Dios, las nubes se llenan de lluvia y se van a recorrer la tierra, cubriéndola con sus relámpagos. Ahora vea lo que dice el versículo 13. Aquí está la respuesta del niño, la respuesta que el niño esperaba. Y Dios deja caer la lluvia, para unos como bendición, para otros como castigo. Esa es la respuesta que el niño esperaba. El niño quería saber por qué Dios manda la lluvia y los relámpagos y los truenos. Ahí está la respuesta. Pero el hombre, el líder, la gran roca de Cristo aquí en la tierra, el gran personaje que lo representa aquí en la tierra, él dice, hay preguntas que no tienen respuesta. Y allí mismo, él pegó una metidota de patas, como decimos nosotros en el buen salvadoreño, que nadie le hizo esta pregunta. Él mismo dijo, después de que le dice al niño, hay preguntas que no tienen respuesta, él sigue hablando y dice, como mismo, no sabemos por qué Cristo fue crucificado. No sabemos por qué Dios dejó que crucificaran a Cristo. Bárbaro, yo dije, ¿qué es lo que está hablando este hombre? ¿Es en serio que este hombre no sabe esas cosas? Cuando la Escritura bien claro dice que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue crucificado como propiciación por nuestros pecados. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Y él dice, no sabemos por qué Cristo fue crucificado. Bárbaro, jamás he visto tal hereje en mi vida. En otra entrevista, él está hablándole a un montón de gente. Y allí él hace una confesión que nadie le pregunta. Nadie le hizo esa pregunta, pero él dice, les voy a contar una confidencia, es decir, es algo que solo él sabe, nadie lo sabe, solo él lo sabe. Les voy a contar una confidencia. Donde quiera que yo voy, traigo 2 cosas en mi bolsillo. Yo dije, posiblemente una de esas cosas es la Biblia. Pero ¿saben qué dice que es lo que anda en el bolsillo? Él dice, número 1, yo siempre traigo el rosario conmigo para rezar. Yo dije, ¿qué? ¿Qué es lo que este hombre trae? Un rosario para rezar. Y dije yo, ¿y qué va a pasar si un día se le pierde el rosario? Hombre, este hombre no tiene revelación de Dios. Este hombre no tiene inspiración de Dios. Este hombre no le expone su corazón a Dios. Este hombre no ora, este hombre reza. Rezar es repetir un montón de oraciones que te has aprendido. Yo fui católico por 35 años y sé lo que les estoy diciendo. Es pura repetición. El rosario es una camándula, es una cosa así llena de bolitas, que cada bolita, cuando tocas cada bolita, es una oración a que tienes que repetir. Aves Marías, Padres Nuestros, y etcétera, etcétera. Así, puras repeticiones, lo que Cristo dijo que no se hace. No repitáis como los gentiles que piensan que por tanta repetición van a ser oídos. Entonces, él dijo, el rosario para rezar. Qué bárbaro, dije yo, eso no lo podía yo creer. Y otra cosa que también casi me desmayo cuando él dijo esto fue, y también traigo esto otro, y sacó un librito así negro, y dijo, ¿saben lo que es esto? Este es un Vía Cruces. Aquí se narra el fracaso de Dios en la cruz. ¿Escucharon lo que dijo? Aquí se narra el fracaso de Dios en la cruz. O sea que para Papa Pancho, la crucifixión de Cristo fue un fracaso. Jamás he escuchado yo semejantes herejías, hermanos. Jamás. Si le hubiesen preguntado al apóstol Pablo qué significa la crucifixión de Cristo, qué es la crucifixión de Cristo,
el apóstol Pablo contesta en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Él dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para el apóstol Pablo, la crucifixión fue un triunfo. Para Dios fue un triunfo. Para nosotros los cristianos, la verdadera iglesia del Señor, fue un triunfo, es un triunfo. Pero para Papa Pancho es un fracaso. Bárbaros. Queridos amigos y hermanos, nosotros los cristianos hacemos estos videos no para pelear con ustedes, no para debatir con ustedes, no para contender con ustedes. Simplemente lo hacemos porque les amamos. Muchos de nosotros, los cristianos, hemos salido de esa organización religiosa, hemos salido de esa apostasía romana. Y sabemos lo que hay allí, sabemos lo que se mueve allí, sabemos que eso no es iglesia. Eso es un partido político. Jesús hizo una comparación entre la política y Dios allá en el Nuevo Testamento. Cuando Él dijo, denme la moneda. ¿Qué cara tiene esta moneda? Le dijeron la cara del César. Entonces allí hizo una división entre el Estado y la iglesia. Él dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No los mezcló. Y porque ahora tenemos un líder de una iglesia que le tira más a la política que a predicar el evangelio. El hombre no sabe quién es Jesús. El hombre no sabe por qué murió Jesús en la cruz. Imagínense, dice que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso. Para nosotros fue una victoria. La misma Biblia lo dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la crucifixión de Cristo fue un triunfo sobre el diablo y todos sus demonios. Fue un triunfo sobre el diablo y todos sus principados y potestades. Pero para Papa Pancho fue un fracaso. Queridos amigos, por favor, por lo que más quieran, les insto que busquen a Dios, que lean la Biblia por ustedes mismos y ya no se dejen engañar. Por favor, busquen a Cristo, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo y sírvanle a Cristo y pongan la mirada solo en Cristo. Esto es lo único que les puede decir su amigo en Cristo, su hermano en Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.